Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Creemos que el último programa de la pretemporada, que si no hay novedad comenzaremos la cuarta temporada este domingo. Le recordamos que, como nos lo ha pedido a más de un oyente, hemos activado también que se puede hacer la aportación anual a través de tarjetas de crédito. Lo tienen debajo del programa en los comentarios. Allí pueden tener no solo hacerlo a través de transferencia bancaria, como habíamos dicho desde el principio de esta cuarta temporada, de la pretemporada, sino también desde ahora con tarjeta de crédito. Llevamos ahora con la normalización, digamos, de los oyentes, lo habitual, entre 10 y 20.000 cada programa, pues volvemos a estar en un 3, un 4% aproximadamente de los oyentes que han aportado, lejos de ese 50 y pico que habíamos previsto que llegaría, pero ya dijimos que iba a haber la cuarta temporada, las circunstancias sean las que sean. Ya veremos si hay quinta o no, porque de momento con esos porcentajes parece complicado. Pero la cuarta ya hemos dicho que empezará, y si no hay novedad empezará el domingo. Todos aquellos que no hayan podido o no hayan querido y ahora consideran que pueden poder o querer, pues pueden hacerlo bien por transferencia, bien a través de la tarjeta de crédito, como hemos indicado. Y hoy vamos a tener pues 8 temas. Vamos a hablar de esa redacción de colegio, podríamos denominar, que ha pretendido hacer Feijóo hoy delante de Sánchez, aquello de que cuando uno vuelve en verano del cole va y le dice a la profesora: ¿qué habéis hecho en verano? Y él va y dice: pues solo le ha faltado apuntarse al gimnasio o comprar un coleccionable al señor Feijóo, porque ha ido algo tan evidente que parece raro incluso que la frase que más podemos destacar de Feijóo es que ha constatado que Feijóo quiere pactar con los independentistas. En fin, Feijóo. Vamos, si has tenido que reunirte con Sánchez para darte cuenta de eso, debes vivir en un mundo paralelo. Luego tenemos al PSOE, que ha dicho de todo contra Feijóo, ha reunido a la Ejecutiva, a Sánchez, para hacer salir como si fueran aquello a sus Dobermans. Y ha dicho que lo único que buscaba Feijóo era salvar el pellejo. Tampoco nos parece muy adecuada la explicación, porque realmente tampoco pensamos que pensara Feijóo que iba a salvar nada, en fin. Luego nos iremos a hablar del segundo partido de la oposición, que va a ser, porque primero parece que va a ser el Partido Popular, que es Vox, que critica la cacería a Rubiales. Saben que Rubiales se le ha tildado de Vox, aunque sea de una familia socialista de toda la vida. Luego nos iremos a Podemos, que se ha dedicado a insultar a Feijóo, lo ha llamado de todo por la reunión de hoy con el Partido Socialista. Luego pasaremos por Esquerra, que dice que la amnistía no va a entrar Borràs, por Junts, que dice que sí. Y luego nos iremos al tema de Rubiales rápidamente, saben que no le damos aquí prioridad. Y luego acabaremos con... Saldremos un poco a la política española para hablar de esto de los golpes de Estado en África, que parece que se han puesto de moda. En los últimos años hemos contado pues Mali, Burkina Faso, Guinea, Chad, Sudán del Sur, Gabón, hoy mismo, y Níger. Todos, curiosamente, al límite del Sahel, para decirlo de alguna manera clara, donde por cierto hay desplegados soldados españoles y fuerzas y cuerpos de seguridad españolas formando allí a militares. Pues que ya dijimos hace unos meses que aquello iba a ser un hervidero, pues parece cada vez que va a ser más claro. Y antes de empezar con todos los temas de hoy, tenemos que hacer una reflexión interesante sobre la comunicación. Es de esas que saben que a veces nos da por ponernos filosóficos y decir: siéntense, tómense un café, cójanse un té, relájense en el sofá o en la cama, afinen la oreja, porque estos días, estas semanas, se está dando una situación que es cuanto menos curiosa. Vamos a intentar explicarlo de una manera amena. Es de esas situaciones donde las evidencias, la lógica, lo que la gente parece pensar, queda supeditado a lo que los medios prostituidos y algunos intentan hacer ver. Nos estamos refiriendo obviamente al caso Rubiales y a todo el conjunto de situaciones que hacen ver que las cosas van bastante diferentes de los que algunos creen que van. Fíjense, el tema Rubiales, con toda la polémica que ha suscitado, un evento mundial prácticamente, que parece que se ha ido desenmascarando. Aquí dijimos que el gran problema lo va a tener la futbolista Hermoso, porque claro, si no hace la denuncia va a encontrarse con un problema. De momento no la está haciendo y parece que hay dudas. Parece incluso, nosotros dijimos que el gran problema que va a tener esta persona es que no ha sabido dimensionar dónde se estaba metiendo. Ha intentado jugar a la política cuando ella, con todo respeto, sabía darle pataditas a un balón, y parece que esos son juegos mayores. Pero fíjese el detalle.
con todo lo que ha sucedido, se manifiesta, porque uno escucha los medios y tal, y parece que está toda España volcada. Vamos, que a Rubiales no lo cuelgan en una plaza porque no ha lugar, porque si no, más de uno pensaría que hay que hacerlo. Y luego hay una manifestación y se juntan pues menos de 1000 personas. Y es esa sensación que es difícil batallar, que es lo que intentamos explicar, de cuando algunos gestionan la comunicación de una forma, podemos decir, efectiva. No vamos a decir si positiva o no, pero efectiva porque logran conectar el mensaje y que la sensación de los ciudadanos es que las cosas son así, y otros no consiguen conectar en ningún momento el mensaje, con lo cual no consiguen ilusionar a nadie. Algunos les llamamos tener o no tener iniciativa. Y aquí la discusión que podríamos tener ¿es lícito que la iniciativa se tome a través de mentiras y falsedades? Oiga, podemos retrotraernos a Goebbels cuando decía aquello de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, que es uno, digamos, de los argumentos favoritos de los movimientos reaccionarios, vamos a llamarles así, y que parece que es el estandarte actual de este gobierno y de sus medios de comunicación. Fíjense el detalle que hemos participado de forma indirecta. Hoy ha salido un artículo en uno de esos medios basura, esos medios prostituidos, que se llama El Plural. Bueno, decimos medio por ser decente, que lo ha escrito una becaria, por cierto, donde decía que había habido una campaña de acoso contra Yolanda Díaz por no saber inglés, por quedarse, recuerden, hace un par de días tomando notas sin entender nada, lo cual es cuanto menos gracioso, el personaje atizándose el cabello para atrás, en fin, es que da para mucha gracia este personaje, la Trimaster, y decía que nosotros dijimos que era como Barrio Sésamo, y Máster 3 me parece que pusimos Inglés 0, teniendo en cuenta que los másters también eran falsos, pues según ese medio eso es acosar a la vicepresidenta. El mismo medio que decía de todo a Feijóo por tampoco saber inglés. Hombre, nosotros tenemos una máxima en lo del inglés que creo que hemos comentado en alguna ocasión, y si no la comentamos por primera vez. Nosotros, que obviamente no somos cargo público, nosotros que creo que hemos explicado, estudiamos Erasmus en el University College of London en Londres, obviamente no tenemos el nivel del señor Iván Espinosa, pero entendemos que lo mínimo que se puede exigir es que cuando le hagan una pregunta en inglés, pues el político que no cobra poco y se pasa el día en el avión, hablamos de Yolanda Díaz, al menos lo entienda. Entendemos también, y esto lo decimos con claridad, que desde el gobierno español toda respuesta debe ser en español. O sea, nosotros si fuéramos, que no lo somos, ministros, nos haría la pregunta, creo que era una periodista, no sé de qué medio era, creo que era el Evening Standard o del Daily Mail, no lo sé, pues le contestaríamos thanks for the question y les contestaríamos obviamente en castellano, porque entendemos que es el idioma de comunicación del gobierno. Pero el espectáculo patético no puede llamarse acoso. Y eso lo que nos lleva a reflexionar es esa doble vara de medir que hemos visto en este y en tantos casos donde lo que hacen unos es un delito prácticamente, bueno, lo de Rubiales ya saben que es un delito federal, y lo que hacen otros es simplemente una broma o cualquier otra cosa. Y ante eso hay un problema de comunicación importante, que es donde queríamos llegar. ¿Cómo se combate las fake news que se dan desde el propio gobierno y desde los medios institucionales? Y ahí es donde creemos que patina repetidamente la oposición, porque en vez de combatirlas de una forma clara y directa, diciendo lo que son, porque se hartaría de hablar de fake news, desde los datos del paro a cualquier cosa, pues se dedica a entrar en el mismo negociado y obviamente ahí queda derrotado. Intenta funcionar con cierta, no sabemos si es bondad o ignorancia, que le hace caer en el extremo ridículo. Y hoy hemos tenido un ejemplo, la reunión de Feijóo y Sánchez, que ya me dirán a qué venía.
Alguno dirá, no, es que Feijóo debe hablar con todos y no sé qué, que nos parece muy bien, que hable con todos, porque eso podemos decir que es lo que debería ser, pero lo que no puedes ir a la reunión como si fuera llevar la redacción, como hemos dicho en los titulares, de volver del verano, que te dice la profesora. ¿Qué has hecho en el verano, Alberto Núñez? Mira, pues he pensado que hay que proponer 6 cosas al gobierno. Le digo que me deje 2 años gobernar, porque es muy majo Sánchez. Va a dejar el avión y me va a dejar gobernar 2 años. Y luego, mire, si lo decidimos, pues volvemos a hacer elecciones. Y si no, a tomar por culo. Porque lo hacemos por el bien de España, ¿eh? Por favor, pero qué cojones de mierda de nivel tiene esta gente. Parece aquella película Borjita, José Mari, no sé quién más, creo que era de... Bueno, no sé de quién era, una película de estas de los hombres G o algo así. Porque qué cojones de nivel es este. Alberto Núñez, Bendodo, Borjita, Tellado, Cookie. ¿Pero en qué cojones del mundo vivís? O sea, os vais a ver a Sánchez para decirle que os deje 2 años gobernar, porque sois los que habéis ganado, que luego ya veremos si hacemos elecciones, y luego salís con el rabito entre las piernas y decís que es que Sánchez quiere pactar con los independentistas. ¡Dios mío, qué novedad! Sánchez quiere pactar con los independentistas. No. Es que hasta en eso os equivocáis, Feijóo. Sánchez no quiere pactar con los independentistas, no te equivoques. Sánchez pactaría con el asesino de su madre para seguir gobernando. Y ha dado la casualidad que son los independentistas. Pero llega a ser otro partido, llega a ser Vox. Y hubiera intentado pactar con ellos. Y eso es lo que no entendéis en este PP de redacciones de final de curso, de adolescentes, de gente perdida en un camino que no tiene ningún sentido. Claro, luego salta el PSOE y dice, ha reunido a la ejecutiva Sánchez para hacerlo más formal, porque de forma Sánchez sabe un poco, y han dicho, que lo que buscaban era salvar el pellejo a Feijóo. Tampoco es cierto, pero da igual. Feijóo se la ha tragado totalmente. Y da igual que le digan tonto, inútil, lo que sea, porque es que no tiene ahora mismo ningún argumento. Porque está fallando en lo básico, que es la comunicación, en lo elemental, que es ilusionar. Ya me dirán, y es una reflexión que hemos hecho más de una vez en este canal, ¿qué ilusiona a los votantes del PP que Feijóo se reúna con Sánchez? No sé, lo digo de verdad, que en los comentarios que intentamos leer cada cierto tiempo, alguien nos diga cómo se genera ilusión en los votantes del PP reuniéndose con Sánchez y recibiendo insultos a tutti pleni. ¿Y qué ilusión genera a los votantes del PP que vas a gobernar 2 años haciendo pactos de Estado? Que, por cierto, otra perogrullada que han dicho por ahí, porque los pactos de Estado, señor Feijóo, son para las cosas realmente importantes. Son los pactos que han de funcionar año tras año, gobierne quien gobierne. Es lo de los países serios, no de lo que empezamos a temernos en este país, que se está convirtiendo en un quiero gobernar al precio que sea. Y esa es la política de Sánchez. Y el problema es que hasta que el PP no asuma que Sánchez, y tienen un mes, bueno, menos de un mes ya, hasta que el PP no empieza a asumir, no sé, Bendodo, Feijóo ya sabemos que nos escucha poco o nada, suponemos está durmiendo ya, que está muy cansado, pero hasta que no asuma que el PSOE va a dar lo que sea para gobernar, no va a ser capaz de activar ningún mecanismo para impedirlo. Ya se están desdiciendo prácticamente del PNV, parece que tras decirle 20 veces que no, esto es como aquellas adolescentes que les gusta una chica, o al revés, ya saben, no vamos a hacer bromas ni de piquitos ni mierdas de estas, y le dice 7 veces, ¿quieres salir conmigo? Que eres la más guapa y la más simpática. No, pero porfa, ¿quieres salir conmigo? Que no. Y a la octava ya le dice, oye, pero vete a tomar por culo, coño, que te he dicho que no 7 veces. Y esa es la realidad, que el PP parece vivir en una adolescencia constante. Sus líderes parece que, ya que decimos parece, pero lo cierto es que jamás han trabajado en la empresa privada y no tienen ni puta idea de lo que es gestionar una comunicación mínima, una idea mínima y una inteligencia mínima. Y es muy duro decirlo, pero
Quizás hemos sido los primeros a decir que Feijóo es un cadáver político, cosa que insistimos, pero lo triste es que parece que nadie en el PP se dé cuenta de que están vitoreando un cadáver. Hombre, y nosotros tenemos una historia que creo que hemos explicado alguna vez, pero si no, miren, es una historia antropológica que es muy entretenida, que yo creo que les va a gustar. Saben que a veces intentamos sacar cosas cuando los temas son muy munidos. Hay que intentar gestionar de alguna manera la comunicación. Les voy a explicar una historia que seguramente más de uno de ustedes debe conocer si no hemos explicado en este canal. Resulta que hace muchos años, cuando se murió una persona muy cercana, pues salió a dar un discurso un catedrático de antropología y explicaba una historia curiosa de la diferencia entre las culturas mediterráneas y las culturas del norte, vamos a decirlo así, atlánticas, por decirlo finamente. Hablaba en este caso, obviamente, la diferencia entre Cataluña y Galicia, lo vamos a centrar rápidamente. Decía cómo se llegaba a la muerte. Entonces explicaba que en la cultura mediterránea, cuando se moría alguien, pues la gente lloraba. Porque la gente lloraba porque esa persona se había ido. Lágrimas, etcétera, era un dramón. Que no ha ido a entierros, estamos hablando más históricamente, pero a día de hoy también se ve. Y explicaba que en las culturas del norte, gallega en este caso, cuando alguien moría, lo que se hacía era una cena, porque se agradecía lo que había vivido la persona. Y era un momento de fiesta, la muerte. Mientras que la cultura mediterránea era un momento de dolor. Y fíjense que era tanto que en la cultura, en este caso gallega, se tuvo que inventar las plañideras para que fuera alguien a llorar, porque nadie lloraba en los entierros. Y por la concomitancia, digamos, de la cultura latina, pues se hacía extraño que nadie llorara cuando moría alguien. Y alguno dirá, joder, qué interesante, sí. Pero la cuestión, y lo plasmamos en la realidad, que ahora mismo en el PP deberían estar llorando porque han perdido la oportunidad. Y lo que están es riendo, recordando que han ganado las elecciones, coño, que hemos ganado las elecciones y que todos nos tienen que rendir pleitesía. Pues no sabemos si será Ayuso la que haga de plañidera o alguien en el Partido Popular que tenga que enseñarles a llorar. No diremos como Boabdil, aquello de que llora como hombre o como mujer, ya no nos acordamos, aquello de la madre, lo que no lloras como hombre. Pero la realidad, y no vamos a seguir con todas estas historias pasadas, es que el PP está festejando un cadáver y lo triste es que no se dan cuenta todavía. Nadie se mueve, nadie es capaz de hacer nada. Y mientras, obviamente, el PSOE pues sigue a la suya, dice que Feijóo ha venido a salvar el pellejo, lo cual parece bastante cierto. No lo es tampoco técnicamente, porque no se puede salvar el pellejo de alguien que está ya fallecido, pero la realidad es que se han divertido un ratito con Feijóo. Y nosotros, sinceramente, no entendemos cómo uno puede ir a hacer el ridículo y encima enfadarse porque sirva de mono de feria al resto. Es de esas historias que no se entienden. Y ojo, que insistimos, que falta un mes y vaya usted a saber si puede haber sorpresas. Porque esto al final, si hiciéramos un símil, hoy como verán vamos de símiles históricos, pues también un símil de cartas. Esto es a aquellos que les guste jugar al póker. Es como si Feijóo se nos presenta con una pareja de cuatros. Bueno, oiga, estadísticamente en una partida de 6 o 8 jugadores es muy difícil que con una pareja de 4 ganes. Pero oiga, puede sonar la flauta. Y puede ser que hasta acabes ganando y se te vengan arriba 4 diputados de vaya usted a saber dónde. Pero la lógica, y aquí es donde hay que empezar a aplicar la lógica en política, lo hemos dicho muchas veces, que el gran problema de los partidos políticos en este país, lo decimos deprisa porque nos cansa este tema, es que no tienen analistas de inteligencia dentro de sus filas. Y funcionan a golpes, de polvo, y lo decimos con todas las palabras, que me han dicho a la oreja en la cama, o de estupideces que ven en la tele.
no tienen capacidad de analizar. Y lo decimos de unos y de otros. Y en eso, obviamente, el que un poco destaca más en positivo es obviamente el PSOE, que gestiona mejor la comunicación, aunque sea una auténtica barbaridad, y jueguen con salvajadas como las que están jugando estos días. Y obviamente nos referimos al tema de Rubiales, que hablaremos al final, donde Vox ha decidido finalmente hablar, ya que no tiene nada más que hablar. Recordemos que decíamos ayer que el PSOE, hasta la llegada de Feijóo, fíjense los titulares, hasta ayer solo se hablaba de Rubiales, hoy que parece que el tema se empieza a desinflar un poco, ya volvemos a hablar de Feijóo, pero en tono cachondeo. Tenía la iniciativa Feijóo, cuando la ha podido tener, la ha perdido, y cuando ha tenido una oportunidad, le han humillado. Vox ha criticado la cacería a Rubiales, solo le faltaba Rubiales que se le pusiera a favor Vox, pero bueno, en fin, ya tácitamente se decía que, aunque sabemos que Rubiales es de una familia de toda la vida del PSOE, su padre imputado en los temas de los ERE, era bueno decir que era de Vox porque representaba la quinta esencia de Vox, ya saben, según algunos, los fachas, los machistas, etcétera, etcétera. Cuando hoy mismo he salido que un ayuntamiento de Granada del PSOE pues ha repartido, me parece que era licor a los hombres y una bayeta a las mujeres del ayuntamiento. Es que al final hay que joderse, pero lo más clasista de este país, lo más mezquino, es las filas socialistas. Y es algo tan obvio y evidente que representan la antigüedad. Lo de votar a quien sea, aunque pongan a la cabra de la Legión, porque somos socialistas. Algunos dirán, semos socialistas, porque la inteligencia no abunda en esos lares. Funcionan por eslóganes. Los obreros, perdón, los putos obreros, vamos a decir ya, porque ya miran a estas alturas quién cojones es obrero, en fin, las gilipolleces varias del siglo pasado, que aún a algunos les inflan la cabeza y les hacen creerse un poco superiores. A todo ello, Podemos, que representaría que son los obreros, aunque saben que están más forrados que nadie, pues se dedican a insultar a Feijóo, miserable, etcétera, etcétera, en fin, nada lejos de lo habitual porque saben que hablamos Podemos Sumar, obviamente, porque saben unos y otros que o gobiernan, como hemos dicho, o la guerra va a ser peor que algunas de las que estamos viendo por el mundo mundial. Porque a todo eso, la clave, insistimos, por mucho que hablen los de Esquerra, que también serían clave, porque tienen 7 diputados como Junts, obviamente es la guerra interna entre Esquerra y Junts. Esquerra dice que la amnistía no va a entrar Laura Borràs, recordemos condenada, que nadie entiende por qué no está en la cárcel, que va a centrarse exclusivamente en el 1 de octubre, mientras que Junts dice que sí, claro, que va a entrar todo. Vamos, como si uno ha robado un supermercado Junts. ¿Os acuerdan aquel que creo que era de Esquerra, que había sido conseller y que lo cogieron traficando drogas en Andorra? Pues también lo meterán. Si al final son de la familia, coño, no nos equivoquemos. Esto funciona así. E insistimos, el PP sigue sin darse cuenta de qué coño va la historia. Fíjense que la política española, amén de esas guerras del PNV y Bildu, donde por cierto nos hace mucha gracia algún medio que dice caída del PNV en una encuesta si se repitieran las elecciones. No sabemos intentando presionar al PNV. Claro, caída brutal, pierde un diputado. En fin, no sé cómo lo ven, pero tampoco parece un escándalo. En todo caso, la realidad a día de hoy es que la política española va a seguir moviéndose en estos parámetros, va a seguir el cadáver de Feijóo agitándose, no sabemos exactamente con qué interés, y todo parece indicar que esto va a ser el pan de cada día hasta la jornada de Feijóo el 26 y 27 en el Congreso. Es así. Y parece que no va a haber mucho más movimiento. Empezaremos solamente la 4ª temporada hablando prácticamente de lo mismo, porque al final esto se va a decidir en un día. Y o el Partido Popular empieza a asumir de qué va esta historia, o deberá empezar a plantearse cuándo hay que sustituir al cadáver de Feijóo. Porque miren,
Uno puede hacer las cosas bien o mal en la vida. Nosotros no sabemos si las hemos hecho bien o mal en la vida. Bueno, cuando nos muramos, pues miren, estaremos muertos y da igual. Pero la realidad es que lo que no puede hacer uno en la vida es ir muriendo día a día. ¿Qué es lo que hace Feijóo? No asume ninguna situación, da pasos ridículos y la sensación cada vez más evidente es que no solo es un cadáver ya, sino va cavando su propia tumba con cada movimiento. Y simple y llanamente porque es incapaz de asumir la realidad de las cosas. Y eso, insistimos, pasa, obviamente, por hacer movimientos internos antes que los hagan con él. Eso es así y Alberto Núñez parece que sigue sin entenderlo. Personalmente, desconocemos qué filosofía tiene en la cabeza ahora mismo Alberto Núñez Feijóo, qué piensa realmente, si sabe que es un cadáver o lo peor, se cree que tiene posibilidades. Y a todo esto, todos estos días se ha debatido el tema Rubiales para arriba, Rubiales para abajo, con los nuevos vídeos. Nosotros dijimos que el momento clave es si la señora Hermoso, señorita, no lo sabemos, presentará o no la denuncia, porque si no la presenta esto se acaba. El problema de no presentarla, lo explicamos hace un par de días en un hilo, antes de aparecer todos estos vídeos, decíamos que el grave problema lo estaba teniendo ella por haber acatado tantas presiones. Aquí no vamos a entrar a si Rubiales es un zafio o no. También hemos comentado hoy que, hombre, mira, Rubiales se hubiera dimitido el viernes, tuviera o no tuviera razón, y toda la cacería que hizo Vox hubiera acabado, que es lamentable, sí, pero a veces hay que tragarse sapos en la vida. Está claro que no es la idea de Rubiales, pero el orgullo a veces es mal consejero. Y en todo caso, lo mismo decimos de la señorita Hermoso, que parece que o presenta la denuncia va a tener un problemón grave. Porque lo que se ha montado con las consecuencias que ha tenido, si después no hay nada detrás, ya no hablamos de los vídeos, obviamente, que han ido apareciendo, y alguno más que aparecerá, ni de ese movimiento, ese sindicato futbolero que parece que está formado de dinero público, ni del aprovechamiento de la política, porque aquí podríamos decir algo que entenderán rápidamente, que parece mentira que algunos no vieran venir a Yolanda Díaz en este tema. Sí, la misma que no sabe inglés. La realidad es que cuando la comunicación supera a la realidad, ya que es un caso evidente, creemos que es un caso de tesis doctoral, pues poco puede hacer desde la comunicación. O se es muy contundente o no vale para nada. Al final, fíjense que hasta situaciones elementales como lo de los vídeos, pues algunos los están ninguneando solo por el origen de los mismos. Y es tan evidente, o era, ahora ya más, era tan evidente que estamos delante de una situación puntual que se tomó con jolgorio en su momento, y ahí están los vídeos, y luego se instrumentalizó políticamente y nadie ha sido capaz de cortarlo por el miedo al que dirán. Y fíjense el detalle, el que dirán es 800 personas en la manifestación de Madrid. Hay una teoría que habla de los movimientos radicales, una teoría bastante cierta, por cierto, que dice que los movimientos radicales nacen de generar el miedo en la gente tranquila. Tú sueltas 4 terroristas pirados, y miren, vamos a poner ejemplo, que no tenemos manía y no creo que nos peguen un tiro en la cabeza por esto. En el País Vasco, en los años 80, no eran más de 200 los que iban armados, 100 y pico, 200, 300 pirados, porque había que ser un poco enfermo mental todos estos terroristas. Luego tendrían los que la apoyaran, 50, 60.000, 70.000 votantes en su momento, ahora ya están en más, pero en la época dura, 80.000, ¿qué era? El 5% de la población del País Vasco. La gente funcionaba por el miedo. El miedo a hablar, porque si alguno se significaba, pues le pegaban un tiro. Minorías que ejercitaban el odio como forma de supervivencia, y fíjense que es lo mismo que ha sucedido en este caso. ¿Cuántos han juntado a la manifestación? 8 millones. 800.000, 80.000, 8.000, no, 800.
y la mayoría cargos de sumar. La gente en un momento de precrisis no está para hostias, la gente no está para gilipolleces, la gente no está para tonterías. Y está claro que al menos yo, y lo siento, si alguien se ofende, yo no conozco a nadie que delante de otra persona diga, dame un piquito. Hasta en el ligoteo. Tú miras a los ojos y si consideras, si los dos consideráis, os dais un beso, pero no dices, te doy un piquito, es que es tan ridículo. Solo por esa gilipollez, Rubiales debería estar fuera de cualquier estamento público. Pero ayer no, el otro día decíamos una cosa fundamental, que estos son los medio cargos o altos cargos que vienen de la administración socialista, auténticos analfabetos y zafios, que luego son todo lo contrario a lo que van diciendo. Y esa realidad, en vez de ser explicada, pues algunos la intentan todavía proteger estos días. Y decíamos, hoy por primera vez en todos estos programas de pretemporada, y como excepción, vamos a empezar ya a preparar, digamos, la cuarta temporada y salimos un poco de esta dinámica de España, que es lo que nos ha llevado todos estos programas, para hablar rápidamente de un tema que saben que es uno de nuestros temas que nos gusta, vamos a decirlo así, que es hablar del Sahel, ¿saben? Esa zona por debajo del Sáhara, conflictiva, donde hay tropas desplegadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles formando, etcétera, etcétera, y una zona que siempre hemos dicho que, hombre, pues irse a Bamako a tomar una copa, pues, ¿qué quieren que les diga? No les recomiendo. Casi es mejor irse al Raval, en Barcelona. En fin, o íbamos a hacer una broma, pero da igual, o irse a Galdácano en los años 80 a tomar una copa vestido de guardia civil. En fin, son cosas que pasan ahora mismo en esa parte del sur de África. Ha habido nada más y nada menos que media docena de golpes de Estado en los últimos años, cuando llevábamos casi una decena, 15, 20 años sin prácticamente golpes de Estado. Ha habido en Mali, Burkina Faso, Guinea, Chad, Sudán del Sur, Níger y hoy en Gabón. Y alguno dirá, ¿y qué cojones me importan los golpes de Estado en África? Pues no, no se equivoquen. El Sahel es la línea, digamos, que separa el yihadismo, que aunque alguno no se lo crea, todavía existe, de Europa. Sí, porque alguno dirá, no, coño, que está Marruecos. Sí, pues Marruecos ejerce una protección y todo lo que está abajo lo limpia para abajo, vamos a decirlo así, en lenguaje normal, para que se entienda. Y todos esos países que tienen una fuerte influencia francesa se están quitando de la influencia francesa, alguno casi está en guerra con Francia. Y este movimiento no es un movimiento unilateral que responda, pues miren, a un señor que dice, oye, tenemos un presidente que es un chorizo, como parece el caso de algunos de estos países, de estas tiranías que van 40 años gobernando y encima hacen elecciones y dicen que son demócratas, vamos, como hacía Franco. No, pues seguramente son los dictadores de 3 al cuarto que eran mantenidos por la metrópolis, en este caso francesa. Y al final hay un detalle que hemos explicado en muchas ocasiones, la importancia de la sociedad de la información, la importancia de que la comunicación llegue a todos lados. Pues obviamente, pues la gente en Mali, Burkina Faso, Guinea, Chad, Sudán del Sur, Gabón o Níger, pues como pueden imaginarse, pues tienen internet. Y pueden ver series, y pueden ver cosas, y pueden ver que su país es una puta mierda con un dictador al mando, que encima es mantenido por gobiernos europeos. No decimos, obviamente, que los golpistas sean gente honrada y todo lo que sea, que habrá de todo, obviamente, ¿eh? También pareció honrado en su momento Fidel Castro, y fíjense cómo acabó. Sino, lo que nos referimos es que estamos en un momento de cambio en una zona geoestratégica muy importante para Europa. Y estamos en un momento histórico importante porque fíjense que lo que se está poniendo en duda con estos movimientos son las democracias europeas, en este caso obviamente la francesa, la forma de gestionar África desde Europa. Y esto que puede parecer baladí, vamos a decirlo así de claro, que alguno dirá, ¿y qué cojones me importa a mí Gabón, Níger, Guinea, que yo estoy tomándome una copa ahora o estoy en el quinto sueño? Pues fíjense el detalle, rompe estructuras tradicionales que parecía que jamás iban a romper. Y esto nos lleva a una reflexión sobre la situación actual en España. Que la lógica, y aquí es donde queremos llegar, que la lógica de ustedes, mía, de cualquiera,
es que de Feijóo, por decirlo con claridad, ¿cómo cojones va a pactar y dar una amnistía a esta gentuza, que son los delincuentes? ¿Cómo va a pactar y no sé, y liberar a lo mejor a los presos de los que mataban a mis compañeros con un tiro en la nuca? ¿Pero dónde se ha visto? Eso no puede ser. No hagamos política con eso, no, porque nunca llegaremos a eso. Y con esa inocencia, Feijóo queda en ridículo. Con esa inocencia de Francia, no, aquí mantenemos a un poco dictador, pero bueno, mira, tampoco es tan malo, que total, tiene tranquilo a los yihadistas, y con eso ya nos interesa. Hostia al canto, golpe de Estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la vida continúa. Porque los golpes de Estado, fíjense un detalle, para quien no lo sepa, uno ha sido si nos equivocamos, en Sudán del Sur, de los golpes de Estado últimos, pues quien esté viendo el Mundial de Baloncesto, pues ve un equipo saltarín, que es Sudán del Sur. La vida continúa, y eso es lo que debería entender el equipo de Feijóo, que parece no entienden. Para ellos, los pactos de Sánchez con el diablo son el fin del mundo. Y no se los creen. ¿Cómo cojones va a pactar con Bildu, que hace 4 días vitoreaba que pegaron un tiro en la nuca y mataba niños? Sus compañeros, obviamente. ¿Cómo va a pactar con Puigdemont si se fue en un maletero e intentó dar un golpe de Estado? ¿Cómo va a pactar con Esquerra? Bueno, estos son tontos, tampoco tienen más misterio. Y creen que con ese discursito, ¿cómo van? Van a lograr ilusionar a alguien. No. Señores del PP, no se equivoquen. Pactará Sánchez y la vida continuará. España continuará. Y ustedes han de reflexionar sobre qué modelo quieren y sobre cuál, como decíamos otro día, es el objetivo actual del Partido Popular. Que la vida continúe con delincuentes o que ustedes propongan gobernar el país de la manera que sea. Algunos dirán, no, como decíamos otro día, first we take Manhattan, then we take Berlín. Primero hagamos las cosas bien y luego gobernaremos. Esto es política, señor Feijóo. Y si usted cree que esto va de dogma de fe, esto va de moralina, usted seguramente está en la política del siglo XX. En la política francesa, de mantener gobiernos corruptos, pero disimulando. No en la política y en la situación actual del mundo, donde las cosas suceden y a veces no tienen explicación lógica. Que nadie entienda que decimos que se debe hacer una cosa u otra. Nosotros simplemente marcamos las cosas que a nuestro entender se están haciendo de una manera equivocada por un concepto equivocado de la política. Ya veremos si en el PP en estos 20 y pico días van a ser capaces de reflexionar alguna cosa más allá de la moralina o del cabreo pseudointelectual. Decíamos, creemos que será este el último programa de la pretemporada. Vamos a ver si mañana hacemos programa, si hay alguna novedad haríamos programa. Y ya empezaríamos la temporada formal, la 4ª temporada, a partir del domingo. En principio el primer día, les recordamos, insistimos, estamos sobre el 3% de, que parece que seamos catalanes, de las aportaciones, estas 60, 200, 600, bien por transferencia que ven aquí, o bien por tarjeta de crédito, que pueden ver un poquito más abajo al picar el programa, donde tienen los links respectivos. Les animamos a todos a hacerlo. Nosotros la 4ª temporada ya saben que ya está en danza. Les recordamos además, que lo iremos recordando a partir de la próxima semana, que el día 1 de octubre, pues les confieso, no me acuerdo el día, tenemos ya una conferencia en Gijón, que iremos cada mes, intentaremos ir a una localidad de España. Quien
que vayamos a la suya, que nos lo indique, nosotros organizamos todo, es una de las partes donde van estos fondos, vamos a hacerlo así de claro, para intentar acercar el programa y el contenido y sobre todo las preguntas de la gente que quiera saber más cosas, etcétera, etcétera, de una forma amena y didáctica. Oiga, ¿lo podríamos hacer mejor? Seguramente sí. ¿Qué quieren que les diga? Tampoco somos especialistas en estos temas. Pero, oiga, esto es lo que hay, como diría alguno. Al menos intentamos que no nos columpien cada día como afijo, que parece mentira que pueda manejarse con el equipo de asesores que tiene y no se le caiga literalmente la cara de vergüenza. Decíamos, recuerden lo de las aportaciones, aquellos que quieran o deseen que pueden hacerlas, sabemos que lo hemos dicho 3 veces hoy, lo diremos 4 o 5 y lo diremos el próximo día, seguramente iremos insistiendo para intentar llegar al menos a ese, no diremos ya al 50, que parece se antoja imposible, pero llegar al 20-30% que creemos que sería lo más lógico y normal. Bueno, nuestra expectativa, obviamente. La 4ª temporada ya está en marcha, empezaremos este domingo. A finales de semana tendremos el primer programa con Pablo Cambronero, al que vimos, por cierto, ayer en el aeropuerto, nos lo encontramos, y empezará a finales ya de la próxima semana. En todo caso, nos emplazamos bien a mañana si hay alguna novedad interesante, bien si no, nos dedicaremos ya el domingo a comenzar la 4ª temporada. Nada, simplemente acabamos diciéndoles aquello ya tan habitual de seguimos.